My name is, me llamo es Jude Aguilar, but my Spanish is very minimal, so please excuse me. I'm the current chairman for the international Actualmente affairs soy el of presidente the de PCCI, Asuntos Internacionales del I'd like to first and PCCI. foremost thank you Y en to primer our Business lugar Council quisiera chairman, who agradecer a represents nuestro the Philippine-Spain presidente Business cultural que Council representa al for Consejo putting this together, and of course, España-Filipinas por Ambassador. Thank you organizar very este much. evento y, por supuesto, al señor embajador. Muchísimas Your gracias. Excellencies, Philippine and Spanish government Sus officials, excelencias, representantes distinguished de los guests and gobiernos participants from español the y private filipino, sector and other distinguidos stakeholders, ladies and invitados y gentlemen, again, representantes good morning. del sector On privado, behalf of señoras y PCCI señores, una vez President más, buenos George días. Barcelona, who En wasn't able to nombre make it because del of presidente travels del with the PCCI, President, el señor I Barceló, would que like to no ha thank the podido Philippine-Spain hacer Business este viaje, Council, quisiera Casa Asia, agradecer a Spanish la Embassy Casa in de Manila, and Asia, the Philippine al Embassy in Centro de Madrid Estudios for their Filipinos y a la tremendous Embajada de effort in Filipinas en organizing Madrid this por el year's enorme 9th esfuerzo de Spain-Philippines organizar Forum. esta tribuna As economies all over España-Filipinas the world en su reopen for versión business, número 9. today's event offers a El strategic evento de hoy platform nos ofrece una that can help plataforma push broader estratégica que economic alliance puede between our two ayudarnos a countries. ampliar la alianza económica entre nuestros países. In this session, we aim to discuss the En significance esta of the sesión long-standing aspiramos a bilateral discutir la trade relations significación and que han other tenido cultural relations between las Philippines and Spain tradicionales with respect to the relaciones dynamic económicas y economies de in the comercio Indo-Pacific. entre España y Filipinas. We also want to explore Y opportunities and find queremos new ways of explorar harnessing our strong oportunidades economic de and reforzar cultural ties nuestros so to strengthen fuertes lazos our económicos y country's presence in culturales this rapidly developing region. en esta Indeed, it will be our región de mutual interest that veloz we continue to desarrollo. expand En our interés de cooperation todos in queremos business as well as mantener in y ampliar cultural, nuestra educational, cooperación no and solo other comercial, sino aspects también en términos as de our history is cooperación closely cultural interlinked. y otros aspectos considerando There are many el estrecho opportunities. desarrollo de nuestra historia común. Spain has been one of the En top cuanto a las investment and trading partners oportunidades, of the España Philippines, ha sido as uno de explained los by grandes socios de Mr. inversión Ibuzeta. de Filipinas, como lo ha During the last explicado 25 el years, ministro exports Josepa. to the Durante Philippines los and Spain have increased últimos at an años, annualized rate las of exportaciones 4% from de 104 Filipinas a in España han 1995 pasado to en 272 de in 104 2020. en On the other hand, 2019 a imports from Spain 122 en have increased the rate 2021. of 9% from 62.4 in 1995 Y España to ha pasado de $515 million una inversión de 2020. 62 millones a más de Our 120 countries en have enjoyed 2020. productive trade relations Nuestros países han in food, disfrutado agriculture, de relaciones machines, productivas textiles, en el among área others. alimentaria, But there's also textil, the y de huge maquinaria prospect for y en otros rubros, transportation, pero for también en power, las áreas de for, transporte, for IT, energía, which our country, informática, we feel will grow quicker if que we take prevemos advantage of your mantengan un digital rápido technology. crecimiento en nuestro país, We sobre share todo the la belief parte that de economic tecnología gravity is digital. slowly shifting from the west to the east. Estamos convencidos de que el Countries are centro de focusing gravedad investments and va a alliances with pasar robust de Asian occidente countries. a oriente y I'm estamos sure that we can convencidos del build papel upon the relevante que foundations of the tendrán past and generate nuestros renewed países cooperation en una so that we can renovada both take advantage cooperación of this economic que nos resurgence. permita a todos aprovechar este resurgimiento The Philippine económico. Chamber of Commerce, or PCCI, La PCCI, through o our Cámara de Comercio Philippine-Spain e Business Industria de Council Filipinas, a través chair, del headed by Consejo Mr. Económico José Nono Español, Ibazeta, dirigido por el is señor ready José Nono to link Ibazeta, Spanish companies to ayuda its a 40,000 members unir and a empresas 110 local españolas chambers. con las cámaras de Nationwide. comercio What our chairperson de is doing is Filipinas. opening Entonces, lo que está haciendo our nuestro members, presidente es and exposing abrir them to a nuestros miembros, a Spanish las business, diferentes cámaras de Spanish comercio, trade, and al hopefully, al that will spur comercio more español, business. con la perspectiva to expound de on the un mayor different potential intercambio opportunities between económico our y two countries, comercial, y I'm para honored to expandir welcome el in this potencial session económico de ambas our naciones. esteemed panelists. Y en esta sesión, nuestros Representing Spain, our apreciados señor panelistas Emilio de Miguel, serán el señor Ambassador at Emilio large de for the Miguel, Indo-Pacific, embajador en misión Director especial of Casa para el Asia Center in Madrid. Indo-Pacífico, director del Centro Casa Asia And we de also Madrid, have Señora Carlota la señora Encina, Carlota Encina, PhD Senior Analyst for the U.S. investigadora and Transatlantic principal de Relations, Estados Real Unidos en Instituto relaciones Elcano. transatlánticas para el Real We Instituto also have Elcano. with us, representing the También Philippines, tendremos con nosotros, representando a our Mr. Filipinas, Richard al señor Hindarian, Richard Senior Hindarian, Lecturer, University of the Philippines, profesor de la Asian Universidad de Center. Filipinas en el Centro And, Asiático de la misma. our Y very nos poetic acompaña también ambassador, nuestro muy poético embajador,
But Ambassador Eduardo de Vega. El señor Eddie, as we Eduardo de commonly call Vega, him, o he's my Eddie, como boyhood le friend, llamamos entre amigos, neighbor, amigo de la when we were growing infancia, up. And I've vecino, been telling people that he has a mean three-pointer y shot, no? So Ambassador Eduardo de Vega, y también Undersecretary for conocido Migrant Workers Affairs, Department of Foreign Affairs, Philippines. defensor de la Once mentalidad again, please welcome our 3.0. panelists for this session. Quisiera dar la bienvenida a los miembros de la mesa redonda para esta sesión. So we may begin. Who will be our first speaker? Rafael? I think so. Our first speaker will be Mr. Emilio de Miguel. Yes. You may Nuestro use the- primer this ponente, one if you want, cedemos or la you can use the palabra en podium primer if you lugar want. al señor Emilio de Miguel. Okay, thank you. Sí, voy a Buenos hablar desde días. aquí, gracias. Gracias a todos por haber venido. El marco de mi presentación será la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico. Ello es así porque, por un lado, España contribuyó a su elaboración. España, además, ha decidido no tener una estrategia propia para el Indo-Pacífico, sino que preferimos trabajar en la implementación de la estrategia europea, viendo en qué sectores tenemos valor añadido. Desde Europa, el Indo-Pacífico se ve al mismo tiempo como una oportunidad y un lugar lleno de amenazas. En cuanto a oportunidad, pensemos, 3 de las 4 principales economías no europeas del mundo están en el Indo-Pacífico. El 60% del PIB global está en el Indo-Pacífico. Las 2/3 partes del crecimiento económico global se generan en el Indo-Pacífico. Así, el Indo-Pacífico es una tierra de oportunidades para nosotros, pero al mismo tiempo no podemos ocultar las amenazas. La principal es la geopolítica, la rivalidad entre China y Estados Unidos, también otros factores más allá de esa rivalidad, la posesión de armas, el programa nuclear de Corea del Norte, la situación en Myanmar tras el golpe de Estado, la rivalidad entre 2 potencias nucleares como son India y Pakistán, o la situación, por ejemplo, de los rohingyas, 1 millón de rohingyas que están viviendo en un limbo en Bangladesh. La estrategia de la Unión Europea, al elaborarse, ha tenido en cuenta este escenario, oportunidades y amenazas al mismo tiempo. En la estrategia, un elemento clave no es una estrategia que vaya contra nadie, es una estrategia que está abierta a crear partenariados. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con cualquier país de la región que comparta nuestros valores y principios y que comparta nuestra visión de un Indo-Pacífico libre, inclusivo, abierto, pacífico, estable, donde un orden internacional basado en normas sea respetado. En este sentido, uno de los socios más importantes para nosotros en el Indo-Pacífico es ASEAN. Compartimos los mismos valores. La perspectiva de ASEAN para el Indo-Pacífico de 2021 tiene muchos rasgos en común con la Unión Europea y es una buena base para la cooperación mutua. Además, ASEAN se suele decir que compartimos el mismo ADN, la Unión Europea y ASEAN. Ambos somos asociaciones de potencias medias o pequeñas que buscan conseguir en sus vecindarios paz, estabilidad y gestionar el juego de las grandes potencias extrarregionales. En ese sentido, ASEAN y la Unión Europea llevamos trabajando 45 años, que hace que somos socios de diálogo, tenemos múltiples programas en conjunto. El año pasado, el 14 de diciembre, tuvo lugar la cumbre Unión Europea-ASEAN en Bruselas, y donde además se lanzó el Plan de Acción para el periodo 2023-2027. Teniendo en cuenta los intereses comunes que tenemos, nuestra visión común sobre el Indo-Pacífico, y que somos además socios estratégicos, un aspecto que me gustaría señalar: la Unión Europea todavía no ha sido admitida ni en la cumbre de Asia Oriental ni en la reunión ampliada de ministros de defensa de ASEAN. Ahí yo pediría a Filipinas que ayude a la Unión Europea a ingresar en estos foros.
he señalado cómo ve la Unión Europea y cómo ve España, por consiguiente, la situación en el Indo-Pacífico. Lo siguiente sería, ¿qué queremos hacer? La estrategia tiene 7 prioridades, solo me voy a centrar en 2 de ellas, que son conectividad y seguridad marítima. En lo que se refiere a la conectividad, desde hace años se ha constatado la falta de infraestructuras en la región. La primera vez que se puso negro sobre blanco fue con el Plan Maestro de Conectividad de ASEAN de 2010, que hizo yo creo que un buen análisis y tal vez lo que falló es lo que siempre falla en temas de conectividad, que es el dinero. Luego tuvimos en 2013 la iniciativa para la franja y la ruta de China, bajo la cual se han construido muchas infraestructuras. Después de prácticamente 10 años de iniciativa de la franja y de la ruta, hemos constatado una serie de cosas que no han funcionado y que se tienen que tener en cuenta a la hora de abordar la conectividad en Eurasia. La primera es, hacen falta infraestructuras dimensionadas para las verdaderas necesidades de los países. Un ejemplo de lo que no se debe hacer es el inmenso puerto de Hambantota en Sri Lanka, que no se correspondía a las verdaderas necesidades del país. Lo segundo es sostenibilidad. Los proyectos de infraestructuras tienen que ser sostenibles, tanto financiera, social como medioambientalmente. Un ejemplo de falta de sostenibilidad financiera lo tenemos ahora mismo en Laos, un país que ha caído en lo que se denomina la trampa de la deuda. Para construir las infraestructuras acabas endeudándote de una manera que no está claro cómo vas a poder devolver la deuda en la que incurriste. Y la tercera cuestión que con el tiempo nos hemos dado cuenta es la importancia de la calidad en las infraestructuras. La Unión Europea tiene en el sentido de las infraestructuras, creamos la estrategia Connecting Asia and Europe en 2019, con la visión que tenemos de sostenibilidad, una visión más holística de lo que deben ser las infraestructuras y la conectividad. En la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico, la conectividad es la quinta de las 7 prioridades. Defendemos nuestro concepto de conectividad, pero más importante, ponemos dinero. En diciembre de 2021 se lanzó el Global Gateway. El Global Gateway introduce una financiación de 300.000 millones de euros para proyectos de infraestructura en todo el mundo. Recientemente, en la cumbre Unión Europea-ASEAN en diciembre, se liberaron 10.000 millones de euros para los países de ASEAN para proyectos de infraestructuras. El otro aspecto al que me quiero referir es seguridad y defensa y, más en concreto, la seguridad marítima. Una novedad de la estrategia de la Unión Europea es que por primera vez queremos ser proveedores de seguridad, socios activos en seguridad y defensa en el Indo-Pacífico. La estrategia, los 3 aspectos donde más nos centramos es ciberseguridad, contraterrorismo y seguridad marítima. En el campo de la seguridad marítima, las principales iniciativas son Crimario. Crimario se trata de, a nuestros socios en el Indo-Pacífico, ayudarles a controlar las rutas marítimas claves que pasan por sus zonas económicas exclusivas. Se trata básicamente de un proyecto de capacitación. El otro proyecto relacionado con seguridad es ESIWA. ESIWA, que son las siglas de Enhancing Security in and with Asia. Tiene 3 patas: la ciberseguridad, contraterrorismo, seguridad marítima y, sobre todo, me voy a centrar en la de seguridad marítima. 2 iniciativas extras sobre la seguridad marítima son las presencias marítimas coordinadas y las áreas marítimas de interés. Con las presencias marítimas coordinadas, lo que se busca es tener una presencia naval permanente en el Indo-Pacífico, especialmente en las zonas definidas como áreas marítimas de interés. El año pasado se declaró la primera de estas zonas marítimas de interés, que es el Índico noroccidental.
En estas experiencias de las presencias marítimas coordinadas estamos utilizando mucho la experiencia obtenida en la Operación Atalanta. La Operación Atalanta es de lucha contra la piratería en el Golfo de Adén y en el Cuerno de África, y desde 2019 está capitaneada por España, que es también la principal contribuyente. Tres lecciones que hemos aprendido en Atalanta. La primera es: la principal dificultad en estas operaciones es la generación de fuerzas. La segunda es la importancia de cooperar estrechamente con los estados ribereños. Sin ellos, sin su colaboración estrecha, si no conseguimos que se crean el ejercicio, no vamos a ninguna parte. Y la tercera parte es: uno empieza haciendo una operación contra la piratería centrada en la seguridad y tarde o temprano acaba descubriendo la importancia de que englobe también otros factores. Por ejemplo, lucha contra la pesca ilegal, control del crimen transnacional, lucha contra el tráfico de seres humanos. Ya he tomado un poco más de tiempo del que pensaba y me quedo aquí dejando abierta pues, a las preguntas que quieran hacer luego durante el debate. Gracias. Thank you, Señor Emilio. You focused on the connectivity Ya. and the maritime Como cooperation. decíamos, la conectividad, And, la also to cooperación para deal seguridad with, marítima, issues with human trafficking. y ha mencionado, aunque sea de piracy, paso, etc. el tráfico de seres So, thank you humanos, very la much. We will piratería, have a discussion etcétera. Así after que this. muchas So if gracias you have por your traer a questions, you can colación write it estos down, but, temas. all Más questions, adelante after podemos the abordarlos other en speakers la have, sesión de given participación, their talks or their, una vez que their, information. So we have now with que us, hayamos oído a los demás ponentes from de esta Spain. mesa redonda. Así que señora ya tenemos Carlota noticias Encina, de España. and Damos we la will talk palabra ahora a la about, señora the, Carlota Encina again, the Indo-Pacific region, para que nos growing hable de Spain and la Tahiti. región So, del the floor is yours. Indo-Pacífico. Thank you very much. Bueno, muchísimas Tiene usted la palabra. gracias a Casa Asia y al Instituto Cervantes por esta invitación. Y bueno, yo me voy a centrar también un poco en el Indo-Pacífico, pero voy a dar una visión quizás algo más controvertida y provocadora, que es una visión transatlántica común del Indo-Pacífico. Como pone ahí, yo soy investigadora del Real Instituto Elcano y yo estoy centrada en Estados Unidos y en la relación transatlántica, así que traigo un poco la idea provocadora de que por qué no una visión transatlántica del Indo-Pacífico. Voy a hablar de 4 puntos. En primer lugar, por qué sería necesaria una visión transatlántica común del Indo-Pacífico. En segundo lugar, de la guerra de Ucrania. ¿Qué implicaciones ha tenido con el teatro Indo-Pacífico? Si es más relevante o es menos relevante. En tercer lugar, los actores transatlánticos, es decir, Europa y Estados Unidos, qué compartimos y en qué diferimos en respecto al Indo-Pacífico. Y luego, al final, pues algún apunte sobre España, ¿no? Empiezo por esa visión transatlántica. Desde luego, la región de Asia-Pacífico ha crecido en importancia económica y geoestratégica, y los socios transatlánticos, Europa y Estados Unidos, desde luego han ido prestando cada vez más atención. El embajador ha mencionado la estrategia europea de septiembre del 21 hacia el Indo-Pacífico, pero recordemos que Estados Unidos también tiene una estrategia del 19 sobre el Indo-Pacífico. Francia la tiene, la publicó en el 18, Alemania la tiene, Países Bajos la tiene, Reino Unido la tiene, la OTAN en su cumbre de Madrid en junio del 2022 adoptó también la terminología de Indo-Pacífico en su concepto estratégico. Y con respecto a los países europeos, lo que vemos es que estas estrategias hacia el Indo-Pacífico son estrategias específicamente europeas y no transatlánticas, que parece algo bastante normal. Es el caso de Italia. Si lo leen específicamente, dice que su estrategia es una contribución a la estrategia europea al Indo-Pacífico. Y en el caso de Francia, por ejemplo, su estrategia hay que considerarla en el contexto de los esfuerzos europeos para lograr una mayor autonomía estratégica, ¿no? Algo que hemos estado oyendo y que llevamos oyendo mucho tiempo en Europa. Dicho de otra manera, muchos planteamientos europeos hacia
hacia el Indo-Pacífico son de alguna forma una manera de autoafirmación y también la ambición de muchos responsables políticos de ofrecer una alternativa a la estrategia americana del Indo-Pacífico, ¿no? Aquí yo quiero recordar que los americanos se centraron mucho antes en el Indo-Pacífico que los europeos. En el 2013-2015 el término Indo-Pacífico ya estaba dentro del pensamiento de política exterior de Estados Unidos, y luego más tarde en el 17 con Donald Trump y con el impulso del Quad en Estados Unidos, después de eso muchos otros países, la mayoría europeos, tuvieron esa necesidad también de enfocarse en el Indo-Pacífico. Es cierto que a día de hoy no parece que los responsables políticos de ambas orillas del Atlántico tengan como prioridad tener un enfoque común en el Indo-Pacífico. Sin embargo, sí que hemos visto durante el último año algunos pequeños impulsos transatlánticos hacia el Indo-Pacífico. Por ejemplo, en las cumbres de alto nivel entre la Unión Europea y la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, se ha hablado del Indo-Pacífico. En la cumbre de la OTAN, 4 líderes de 4 países del Indo-Pacífico estuvieron presentes. El G7 también ha impulsado mucho el ámbito Indo-Pacífico, y aquí tenemos que ver que en el G7 tenemos a Estados Unidos, tenemos principales potencias europeas y también tenemos Japón. Por lo tanto, yo creo que no hay que descartar, quizás en el futuro, esa cooperación entre Europa y Estados Unidos intentando buscar una visión común hacia el Indo-Pacífico. ¿Y por qué creo que es importante reforzar esta visión? Pues por un lado porque Europa, ya sea a través de la Unión Europea o cada uno de los países de manera individual, ni siquiera Estados Unidos disponen de los recursos necesarios para hacer frente a todos los retos, ya sea económicos, ya sea geopolíticos, ya sea de defensa, ya sea tecnológicos, que hay en el Indo-Pacífico. Y por otro lado, a muchos países del Indo-Pacífico también tienen una capacidad limitada para responder a este creciente interés que hay por la región, especialmente cuando ese interés a lo mejor no es coordinado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo por lo que hay que apostar. Paso al segundo elemento, la guerra de Ucrania. Y Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico ha crecido en importancia, pero es cierto que el año pasado el protagonismo lo ha tenido Ucrania, indudablemente. Esa invasión rusa de Ucrania ha hecho que Europa se centre en su vecindario más inmediato. Estados Unidos también ha mandado recursos militares y recursos económicos a Europa del Este, y a lo mejor podemos pensar que esa centralidad en Ucrania puede hacer que los europeos, por ejemplo, tengan menos voluntad o menos capacidad también para contribuir al Indo-Pacífico. Pero paradójicamente ha sucedido todo lo contrario. La guerra de Ucrania ha hecho que aumente y no que se reduzca el interés de la Unión Europea por trabajar con los socios del Indo-Pacífico y también para trabajar directamente en la región. Por ejemplo, la brújula estratégica de seguridad y defensa, lo que llamamos el Strategic Compass, se publicó en marzo del 2022, y ahí específicamente la brújula estratégica de la Unión Europea dice que hay que cooperar con los socios afines en el Indo-Pacífico y también con organizaciones regionales como, por ejemplo, ASEAN. La estrategia de seguridad nacional también de octubre del 2022 de Estados Unidos hace hincapié en que, a pesar de Ucrania, de la amenaza rusa, su interés sigue estando en el Pacífico y va a reafirmarse su posición enviando todos los recursos posibles también al Indo-Pacífico. Imaginemos que se produjera, por ejemplo, una crisis importante en Asia. Esto haría que seguramente los países europeos tuvieran que reforzar los medios estadounidenses en Europa, que tenemos en Ucrania, haciendo frente a la amenaza rusa. Es evidente que Europa sigue teniendo una dependencia en el ámbito de la defensa de Estados Unidos. Pero esto lo que nos está diciendo es que, además, el teatro Indo-Pacífico y el teatro euroatlántico están absolutamente conectados, aunque sea solo por el hecho de los recursos. Si Estados Unidos tiene que destinar más recursos al Indo-Pacífico, destinará menos a Europa, por lo tanto Europa tendrá unas consecuencias que también tendrá que jugar a ver cómo distribuye esos recursos. Por lo tanto, Ucrania ha puesto en evidencia también que hay esa conexión geoestratégica entre ambos teatros, entre el Indo-Pacífico y el Atlántico. También por esa relación China-Rusia, que durante el último año hemos visto que se ha ido fortaleciendo. Y por otro lado, viendo la respuesta de los países del Indo-Pacífico a Ucrania, también podemos ver que eso ha sido un reto al compromiso transatlántico. Hemos visto algunos de los países, como India, que quizás no ha condenado de forma
contundente la invasión de Rusia, otros países se han mantenido más neutrales y luego ha habido otros países, como por ejemplo Corea del Sur o como Japón, que se han unido o sea, han condenado la invasión y también han impuesto sanciones a Rusia, y eso también ha hecho que se acercaran a los socios transatlánticos, y de hecho lo más notorio es precisamente la invitación de esos 4 países del Indo-Pacífico a la cumbre de la OTAN en Madrid. Tercer punto, ¿qué compartimos y en qué diferimos Estados Unidos y los europeos cuando hacemos frente o cuando hablamos o cuando publicamos estas estrategias hacia el Indo-Pacífico? Desde luego tenemos los dos intereses geopolíticos, tenemos intereses económicos, tenemos intereses de seguridad que son bastante similares y, por supuesto, compartimos la preocupación por China. Sin embargo, diferimos en los enfoques. Por ejemplo, en materia de seguridad, los gobiernos europeos por lo general ven el Indo-Pacífico a través de un prisma principalmente económico, y cuando nos centramos en los temas de seguridad, nos centramos en los temas de seguridad blanda, es decir, cambio climático, ciberseguridad, salud, desafíos marítimos, cadenas de suministro. Mientras tanto, los norteamericanos están mucho más centrados en el ámbito de la seguridad, en el poder fuerte, ¿no? en el poder duro, ¿no? de la defensa. En el ámbito económico, por ejemplo, aquí la competencia transatlántica, es decir, competencia entre europeos y americanos por los mercados y por las inversiones en el Indo-Pacífico, aquí esto puede obstaculizar, por ejemplo, que colaboremos para tener una visión común en el Indo-Pacífico. Nuestros modelos económicos y normativos a ambos lados del Atlántico son diferentes, son divergentes, y esto hace que quizás la colaboración sea más difícil. En particular, la gobernanza y la regulación de las tecnologías digitales. Esto va a ser en el medio y largo plazo lo más importante. Y aquí tenemos profundas divergencias en Europa y en Estados Unidos sobre esa gobernanza y esa regulación de las tecnologías digitales. Esto ha hecho, por ejemplo, que haya una proliferación de acuerdos bilaterales, minilaterales, económicos, tecnológicos, comerciales, y esto me lleva a un tercer punto sobre las diferencias entre una orilla y otro, y es que la manera, los mecanismos que nosotros preferimos para comprometernos en el Indo-Pacífico son diferentes. Nosotros, los europeos, preferimos las plataformas multilaterales. Los americanos, sin embargo, y cada vez más, quieren asociaciones a medida, bilaterales, trilaterales, minilaterales, que permitan una colaboración para un tema específico, que sean prácticos, que sean ágiles. Tenemos el AUKUS, ese acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos el QUAD, Estados Unidos, Japón, Australia e India. Son importantes ejemplos. Estados Unidos prefiere acercarse al Indo-Pacífico a través de esos mecanismos minilaterales, ágiles, prácticos, mientras que la Unión Europea siempre más hacia plataformas multilaterales. Lo que sí que tenemos claro los dos, las ambas orillas, es que el comportamiento de China tendrá un papel fundamental a la hora de determinar una cooperación transatlántica en el Indo-Pacífico. Si China es más asertiva, es más coercitiva, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en el Indo-Pacífico, probablemente ahí Estados Unidos y los socios europeos intenten coordinar esos planteamientos. Al mismo tiempo, esa posible mayor asertividad china puede hacer que cambien los cálculos coste-beneficio de los países de la región y quieran ser más receptivos quizás a un compromiso transatlántico. ¿Cómo se puede revelar este compromiso transatlántico en el Indo-Pacífico? Pues yo creo que hay varias plataformas, empezando por la OTAN. Es cierto que la OTAN no va a ampliar su zona de operaciones en el Indo-Pacífico, pero sí que va a intercambiar información, va a desarrollar normas de defensa compartida, va a supervisar las relaciones entre China y Rusia. Y, por lo tanto, ahí puede haber planteamientos comunes transatlánticos. La Unión Europea y Estados Unidos tienen sus reuniones de alto nivel, pero, por ejemplo, también está la Asociación Trilateral Estados Unidos, Unión Europea, Japón, que esto es un ejemplo, ¿no?, de un enfoque común sobre las preocupaciones compartidas de los comportamientos comerciales de China. Luego tenemos también el Consejo de Comercio y Tecnología entre la Unión Europea y Estados Unidos, como he mencionado antes, que
no haya un marco que regule todo el tema de las tecnologías. Ese es uno de los grandes problemas. Precisamente este Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea busca fomentar esa cooperación en el marco del comercio y de la tecnología y, por lo tanto, puede ver en el medio y el largo plazo cuestiones relacionadas con el Indo-Pacífico, con la gobernanza digital o con la resiliencia de la cadena de suministros. Aún es pronto porque entre Estados Unidos y la Unión Europea, como he dicho antes, tenemos todavía una agenda de asuntos que tenemos que resolver, pero yo creo que este es un ámbito, este Consejo, que tenemos que prestar atención. También se habla, por ejemplo, de una potencial compromiso entre lo que es el Quad y hay un Quad europeo. El Quad europeo es Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos y se habla de una potencial un compromiso entre un Quad y el Euroquad, que eso pueda llevar a ciertas visiones compartidas en el Indo-Pacífico. También hay una asociación de seguridad de los minerales. Esa es una iniciativa de junio del 2022 para construir cadenas de suministro de minerales críticos sólidas y responsables. Y ahí tenemos países como Australia, como Canadá, como Finlandia, como Francia, como Alemania, como Corea del Sur, como Estados Unidos y como la Comisión Europea. ¿Por qué no? Ese también puede ser una plataforma para esa visión común. El G7, como he dicho antes, tenemos países europeos, tenemos a Japón, la Unión Europea es miembro no numerario, países del Indo-Pacífico también han estado invitados en las cumbres del G7, por lo tanto, esta también puede ser una posible plataforma clave para un compromiso político transatlántico, ¿no? Lo que está claro, y aquí ya voy cerrando, es que creo que hay más que razones de peso para que la Unión Europea, los Estados europeos nacionales y Estados Unidos quieran trabajar en un compromiso común en el Indo-Pacífico, algo de lo que sacarían provecho tanto el Indo-Pacífico como los Estados europeos como Estados Unidos, ¿no? Una duplicación de esfuerzos o una asignación ineficaz de los recursos incluso puede resultar confusa para los propios países del Indo-Pacífico y, por lo tanto, yo creo que es importante. Para acabar, España tiene que aprovechar esa presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023 y precisamente tiene que aprovechar ese creciente interés de la Unión Europea en el Indo-Pacífico para reforzar su propia proyección en la zona, porque la proyección de España en el Indo-Pacífico sigue siendo escasa, ¿no? De hecho, se van a reanudar una serie de reuniones de alto nivel. El presidente de Gobierno tiene previsto encuentros con los líderes de India, de Indonesia, de Singapur en el marco del G20. También hay países del Indo-Pacífico que están liderando los foros multilaterales. Japón está presidiendo el G7, Japón está en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, Japón va a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante los primeros meses del 2023, India también va a presidir el G20, por lo tanto todo esto también puede contribuir a una mayor aproximación con el ámbito transatlántico, ¿no? Por último, España tiene dos vectores centrales de su acción exterior. Uno es su vector transatlántico y otro es su vector europeo. Por lo tanto, nosotros podemos impulsar ese vector transatlántico que mire al Indo-Pacífico. España tiene, por ejemplo, una potente relación, sobre todo en el ámbito de la defensa, con Estados Unidos. 2 nuevos destructores van a venir en los próximos 2 años en Rota. Filipinas tiene ahora mismo un impulso, una fuerte relación en materia de defensa con Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha estado recientemente en Filipinas, ha visto las tropas americanas que están trabajando con el ejército filipino, va a haber más tropas en Filipinas, se va a permitir el acceso y, por lo tanto, hoy España y Filipinas tienen un elemento común, una fuerte relación en el ámbito de la defensa con Estados Unidos y, aparte, nosotros también tenemos, España, ese vector transatlántico. ¿Por qué no aprovechar para sacar adelante esta idea, a lo mejor algo controvertida y que nos puede salir un poco surrealista, pero yo creo que se puede impulsar en el futuro y creo que me he pasado. Muchas gracias. Thank you, Dr. Charlotta. Muchas gracias, doctora Not to summarize Carlota. the whole- No sé si voy a poder resumir But, toda su what you are espousing that there ponencia, should be, pero ha US expresado las diferencias and EU entre cooperation and agreements. los acuerdos de and cooperación common entre goals Estados when Unidos y la addressing Unión the Europea, pero también los Indo-Pacific region. objetivos comunes a la And hora de that, abordar Spain, la región. Y should España debe
o debería take a pivotal role, tener un papel principal, especially with its relations, especialmente en lo que relationships se with the Philippines, refiere a las relaciones in con pushing forward Filipinas these y agreements. poder desarrollar But of incluso course, más what you said was estos much more acuerdos, complicated aunque lo than que that. usted ha dicho Yeah, es but anyway, mucho más complicado que todo esto. I'd like to move Sin on. embargo, me gustaría ahora Again, for discussion avanzar later, y you may ask your seguiremos questions, teniendo tiempo al and final our para panelists, preguntas y debate. will try to answer, Y los your panelistas van a questions. intentar responder a We todas have sus now, preguntas. representing Ahora the vamos a dar Philippines, la palabra representando a Mr. Filipinas al señor Haydarian. Richard Haydarian. Okay, so you'd rather take, Vale, please, sí, please. me voy a levantar porque tengo Senior un poco lecturer, de jet University of the lag. Philippines, Profesor en la Asian Universidad de Center. Filipinas y en el Centro floor is Asiático. yours. Tiene usted la palabra. Gracias. Sí, creo que el jet lag hace que sea mejor que hable de pie. Buenos días. En primer lugar, first of all, muchas gracias por la primer lugar, muchas amable gracias. invitación. Es un honor. It's really a pleasure to be here. Madrid is really a special place. I Estar just aquí, noticed that Madrid es un among lugar you muy who's especial. neither government official He visto que nor a businessman who's here, so I'm going to be more like the Don Quixote aquí character here and be more honest and tenemos open. más Hopefully one personajes day I'll como be Don Quijote either que polite enough to empresariales be a diplomat or o rich enough to be a funcionarios businessman. y I know I'm in me voy a Instituto sentir más en este Cervantes, clima. but Sé que let estoy me en el quote Instituto Charles Cervantes, Dickens, pero or rather voy a paraphrase citar Charles Dickens when he a said, Charles those were Dickens the best cuando of dijo times que and the estos worst fueron of los times. I would mejores y rather los say these are the peores worst of tiempos. times, but also the Y best son of los times. peores tiempos, pero The también worst los of times mejores. because Los peores, actually ¿por last qué? year at Porque this point, I el was año also in pasado Europe, en but este for the Munich momento Security estaba Conference, en only a Europa few para days la later. Conferencia de You really Seguridad saw de what, Múnich y historian vimos Adam Tooze realmente calls lo que el polycrisis, the historiador convergence Adams of habló de la multiple engines of policrisis, la crisis, convergencia each of de them with their own múltiples dynamics, right? We have crisis, never had cada una something con like su that. propia We had a dinámica. great Nunca habíamos recession in tenido algo así. 2008, Tuvimos la gran recesión en el 2007, we know that the 2008, el engine was in the 2007. US. Sabíamos que el And then, motor of course, estaba en later Estados on, we had Unidos. Más adelante sovereign debt crisis tuvimos la here. crisis de deuda soberana You guys have fully aquí recovered. y veo que se han recuperado The engine was here, but completamente. now we see Pero ahora multiple centers vemos of crisis múltiples converging. centros de Of course, crisis as que far as the convergen. Indo-Pacific is concerned, Y it's a respecto new al Cold War between Indo-Pacífico, US and es China. una nueva And it guerra doesn't fría take entre to, Estados you know, it Unidos y doesn't China. take shooting Y down a balloon with no F-22 for us to know how serious the no situation necesitamos una here varita mágica is. para ver cómo Just very quickly, esto 4 afecta a points. la Of course, I'm situación going to cheat and aquí. say, if you really Voy want a to know hablar about un my poco, ideas on porque si Indo-Pacific, quieren you can conocer read sobre my mis book. The ideas title en is el The Indo-Pacífico, Indo-Pacific, pueden but leer it's mi to libro, find se on titula El Amazon. But Indo-Pacífico, first of all, está en let me- Amazon. Pero en so primer 4 quick lugar, points. First of 4 all, puntos breves. as far as the Primero, Philippines and, respecto a Filipinas Spanish relations is y a concerned, España y we sus always say it's a relaciones, special siempre hemos relationship, but we wanna make decir sure it's que not hay the kind of special una relación relationship that the espacial, United States and pero United Kingdom have, right? no es la A que very tienen Estados asymmetrical Unidos special y el relationship. Reino We Unido. wanna Son make it relaciones asymmetrical as asimétricas y possible. lo queremos And we hacer wanna make cuanto sure más that asimétricas, Spain takes mejores. Philippines on its own terms, not a Porque gateway to España China, entiende a la a Filipinas Galleon de trade, su and we want to forma take Spain on its particular, own terms, no and como not just entrada a talk about Spain China. as one of Y those nosotros guys in the hacemos lo European mismo. Union. No nos consideramos Although, un of país course, más UK is en la only Unión part of it. Europea, Now, sino the thing un about país Spain, and I especial. always Lo que found this sucede con España, y fascinating, siempre lo encuentro is the fascinante, transformation es they have made in the la past few transformación que han decades into realizado en las becoming pasadas really a décadas para full-fledged convertirse industrialized country en un país and totalmente really a progressive industrializado democracy. y en una I democracia usually visit Barcelona, I realmente can see how the anarquistas, avanzada. the He fascistas, all visto of them are having a great Barcelona, time. los And I anarquistas, wonder when los we're gonna have that separatistas back in the pasándoselo en Philippines, grandes. becoming the Don Y bueno, Quixote. esto es un poco volver a la idea de we Don know Quijote, that pero not long ago, sabemos que no hace just half a tanto, century ago, the hace situation medio in siglo, Spain la was not situación very en different España from no the era muy situation in the diferente Philippines back then. You de had la Don situación Codillo, en we had Don Filipinas. Tenían su Codillo. caudillo, This nosotros transformation también. is something that I Así que think esta can serve as a transformación es role algo model que puede for ser the como un Philippines as we modelo try to also para los become a much more filipinos full-fledged mientras democracy, intentamos stable, desarrollar and more nuestra democracia industrialized más y country. nos convertimos en un Now, país which más brings me to the estable e second point. If you look at the industrializado. Philippines today, Esto me lleva a mi it's no segundo longer a punto. Si marginal vemos country. Filipinas For a hoy, long no time, es we un said the país Philippines is marginal. special because Durante of our mucho tiempo hemos dicho que geographic Filipinas position. era But actually especial what por la makes the Philippines posición more geográfica, special pero lo que hace nowadays que Filipinas is sea our especial ahora geopolitical position. es nuestra posición But even before geopolítica. discussing that, let's just Incluso look at antes the de hablar de Philippine esto, economy. vamos a ver la One of the economía interesting filipina. trends Una that de las Philippine tendencias economists like interesantes de Sharma la have noticed is economía that over the past few years, es que en los Asia, pasados particularly años ASEAN, Asia is less especialmente dependent on China as a source of depende growth. menos de So, for China instance, como the fuente de World Bank said crecimiento. El a Banco single Mundial ton ha dicho reduction que in China could lead un to punto de 0.4 deducción en China reduction in podía Asia, suponer 0.3 reduction in the 1,4
4 de deducción en Filipinas. Vemos que esto es así. Esta dependencia ha bajado. Los países como Vietnam e Indonesia están siendo motores en
por sí mismo. Hemos crecido el año pasado un 7%, la mayor crecimiento posible, y hemos crecido paradójicamente. La última vez que lo hicimos fue con Marcos Senior como presidente, ahora tenemos a Marcos Junior. No voy a adentrarme en este tema. Lo importante de Filipinas es que somos uno de los motores de los mercados emergentes asiáticos. Si lo vemos, este mercado, esto van a ser una de las 5 mayores economías del mundo en Indonesia. Para mediados de este siglo podría ser la 4ª o 5ª economía del mundo. La competitividad será India, China y Estados Unidos. Así que Filipinas está en este polo de crecimiento y está manteniéndolo a pesar de la ralentización de China, las amenazas de recesión en Estados Unidos y, por supuesto, la crisis energética de Europa. Pero, ¿qué es lo que hace que Filipinas sea más especial para ustedes aquí en España? Y don Emilio lo ha mencionado, el tema de las infraestructuras. Estamos en transición desde un plan de infraestructuras de 100.000 millones de dólares, pero ahora hablamos a 320.000 millones en el plan de infraestructuras que nuestros secretarios de Estado acaban de visitar Frankfurt para este plan. El plan anterior se basaba más en la gobernanza de la financiación y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ahora estamos buscando más asociaciones privadas y ahí es donde hay muchas oportunidades para colaborar con España. Y estamos deseando oír la siguiente sesión sobre empresas para adentrarnos más en este tema. Pero hay otros sectores. El sector de las fintech en Filipinas va a ser un mercado de 44.000 millones para el año que viene. Hablamos de Singapur o de Gojek en Indonesia, pero fíjense, en Filipinas estamos haciendo grandes avances. Fíjense en Ancast. En los pasados 3 años ahora estamos en una posición increíble y mucho más va a suceder mientras la economía digital se transforma y en lugar de Filipinas. Y ahí entramos en lo más interesante. He escrito mucho, por lo menos miles de artículos sobre Filipinas en los últimos años. He criticado a todos los presidentes, pero lo voy a decir de otra manera aquí. Gracias a los últimos 3 presidentes de la pasada década, Filipinas ahora está en un punto estratégico. Aquino demostró al mundo que Filipinas puede ser responsable como socio y también un poder mediano por derecho propio. El caso de arbitraje, el segundo presidente demostró que Estados Unidos no puede darnos por sentado y que tenemos otras opciones que no sean Estados Unidos. Y ahora el presidente Marcos Jr. indica que estamos en una posición para lanzar la diplomacia multivectorial, como la llamamos. Y esto va a ser cada vez más cómo la política exterior de Filipinas va a desarrollarse. Filipinas está en un punto clave estratégico que nos va a hacer más relevantes al mundo occidental, incluyendo la decisión de dar a los americanos acceso no solo a las bases clave cerca del mar del sur de Asia, sino a Taiwán. Hasta dónde vamos a llegar, si vamos a parar en el norte de Filipinas o si vamos a llegar a las islas Fuku y Maluques que están cerca de la costa sur de Taiwán. Así que nos estamos diversificando, intentando construir relaciones, buenas relaciones con China, con Estados Unidos, pero también somos centrales para el futuro de la estrategia americana en la región, lo cual es importante para nosotros porque queremos tener un apalancamiento cuando tratamos con China y queremos estar preparados para las contingencias que podrían surgir en el mar del sur de China y en Taiwán. Y también, por lo que es importante una diplomacia de poder mediano. En Filipinas se adecua mucho a lo que consideramos un poder mediano, que no es grande para ser una superpotencia, pero para tener un cierto tipo de estrategia, de autonomía estratégica, y tener influencia y prestigio y respeto y capacidades de construir coaliciones. Filipinas lo ha demostrado en muchos frentes en las pasadas 6 o 7 décadas, y a menudo se nos olvida el papel central de Filipinas en el desarrollo del régimen global de derechos humanos en Naciones Unidas. Incluso con los cambios de administración podemos ver que Filipinas es el único país en ASEAN
que ha tenido una actitud clara respecto a Ucrania y lo hemos visto con nuestro embajador ante Naciones Unidas, la posición respecto a Ucrania sin tener que estar necesariamente en antagonismo con Rusia. Y esto es la importancia de las relaciones diplomáticas en Filipinas. En España, que son una economía muy importante, incluso más que Indonesia, no son, por tanto, un país importante y forman parte del G20 y tienen mucho que ofrecernos en el frente de infraestructuras, pero también el geopolítico. Y estoy muy contento de afirmar esto. Pensábamos que solo era Francia, ahora España forma parte del mismo marco. El presidente Marcos Jr. ha tomado grandes decisiones en este frente y no nos va a limitar solo a Estados Unidos. Lo que quiere el presidente Marcos Jr. es garantizar que no dependamos demasiado en Estados Unidos y que toda nuestra política exterior no esté definida por esta guerra nueva entre los superpoderes. Y por eso el presidente en los próximos meses y años que ha visitado el Palacio Elíseo y también la Casa Blanca, y pienso que va a venir aquí a España. Queremos garantizar que la política exterior de Filipinas está lo suficientemente diversificada, garantizando que podemos obtener el máximo de nuestra posición en el Indo-Pacífico. Por tanto, en breve estamos en una posición única para reconocer nuestros méritos en nuestros propios términos. Los filipinos, que ya no somos un país marginal, una entrada a China, pero también España. Y hablaremos de ello más adelante. Muchas gracias. Y estoy deseando llegar a las preguntas. Thank you very much. Do I call you professor? Gracias. Professor Richard Muchas gracias Habad al Heydarian. profesor Thank you. Richard You discussed Habad the Philippines, Heydarian, que ha multi-vector hablado de Filipinas approach. como un enfoque And, we multivector believe, I think, no, y creemos hearing you talk que esto that, es it muy is a importante must because of our relationship. That en Spain nuestras takes interest in what we are relaciones doing, talking con to different España, countries, moving pero around, también which is what hablar con los the- distintos the, países. President, Y esto es lo Marcos que el is currently doing presidente now. Marcos Okay, está now haciendo en let's este move momento. on, Vamos a pasar ahora last but not the least, al último, pero no menos to our importante, ambassador Eduardo al José embajador de Vega, Eduardo Secretary for José Migrant de Workers Vega, Affairs, secretario de Estado para Department of Asuntos de Foreign los Affairs, Trabajadores Philippines. Migrantes, You Departamento de may take the Asuntos podium or Exteriores you de may, Filipinas. choose to- Puede tomar la palabra desde su asiento o Thank desde you, el atril. Mr. Aguilar. Yes, we were, Gracias, muchas neighbors in France. Muchas gracias. Yeah, I'm amazed you still remember Sí. playing basketball, and I was also, aside from Yo basketball, he sometimes jugado a a goalkeeper in football. baloncesto. Unfortunately, También he you sido would, portero de know fútbol, this. I did pero not hoy go after 14 no crecí years. mucho después de los 14 I stopped años, growing like this, but así like que this. al principio crecí mucho, pero And now después that crecí a I'm lo in ancho. Spain for 1 week, Y I ahora will grow que more voy a estar en because of the España una delicious semana, Spanish voy a food. crecer todavía más a lo ancho, dado lo delicioso que es la comida española. Before I continue, I'm wondering if this Pero is me pregunto the professor Heydarian. si el But I profesor know, because Edarian, si este es el you profesor said nice Edarian que things yo about the Philippine conozco, ha dicho government. cosas fantásticas sobre el gobierno de Filipinas, me sorprende. Are you Verdaderamente es usted el mismo Edarian que yo he conocido, I'm still looking for porque sigo writings of buscando yours where you praise what the entre Philippines is doing. los Whether any escritos president, para so encontrar thank you. algo There's another o side algún to it. elogio sobre el gobierno de There's Filipinos. another side to Gracias. it. Estoy encantado. También soy un diplomático, claro. Sí, por supuesto. As Bueno, obviously, evidentemente I fluent in English, but voy a hablar you en speak inglés, so fast. pero ha hablado tan I rápido was que, having a madre mía, difficult time to tenía take in everything you were dificultades saying, para entender because, todo lo que decía. Because you said you're not Porque rich, ha you're dicho rich in que está intellect. So, thank you. llegando Muchas a ese gracias. proceso y desde luego Embajador muchísimas y gracias profesora, o sea. a los anteriores panelistas Ahora por sus presentaciones. hablaré la lengua de Cervantes, de mi posible ancestro Lope de Vega, de Unamuno y de Riza. Pues bien, quiero enfocarme en el ASEAN, ¿no? Y, o sea, una cosa que no entienden los europeos, sobre todo algunos dirigentes de la Unión Europea, y yo era embajador de Filipinas en Bruselas, o sea, era embajador ante la Unión Europea. A ver, las diferencias entre la Unión Europea y la ASEAN, cómo funciona. O sea, la ASEAN no funciona nada. O sea,
en ningún sitio como la Unión Europea. No, eso es lo que quiero decir, ¿eh? O sea, son totalmente diferentes. O sea, no hay frontera común, no hay moneda, no hay euro, como lo que existe en la Unión Europea. Cada país mantiene su próxima política exterior y todo, ¿no? Y en cambio, en la Unión Europea, incluso antes de la creación de la Unión Europea, pues empezando con lo que llamaban European Steel Association, algo en los 50, ¿no? O sea, ya estaban unidos de cierta forma, porque en ASEAN somos diferentes pueblos, diferentes religiones, diferentes razas, y nuestros idiomas, las lenguas que hablamos, son tan diferentes uno al otro. ¿Okay? En cambio, en la Unión Europea, pues ya, desde antes. Voy a referirme, por ejemplo, esta mañana yo declamé unas poesías. Ahora voy a mencionar la ópera y no os preocupéis, no voy a cantar, ¿eh? No voy a cantar. Pues eso en honor al embajador Miguel de Utrecht. Me acuerdo de uno de mis favoritos compositores, Mozart, ¿ok? Wolfgang Amadeus Mozart, un austríaco, ¿ok? Una de las óperas que compuso, La boda de Fígaro, ¿ok? Basada en una obra del francés Pierre de Beaumarchais. El cuento, o sea, bueno, está en su Sevilla natal, ¿eh? O sea, ¿ok? A ver, en una función, por ejemplo, en otro lugar en Europa, puede ser, por ejemplo, Alemania, podemos contar con el director de orquesta, que puede ser un sueco, el barítono podrá ser un checo. Hay tres papeles de soprano allá, y puede ser de 3 diferentes nacionalidades europeas, y todos cantando en italiano. O sea, se ve que las culturas de Europa están bien unidas. O sea, uno no es necesario ser español para apreciar Don Quijote, o ser francés para apreciar Los Miserables. ¿Me entienden, no? En cambio, en ASEAN, yo no he leído ninguna obra literaria de Indonesia o de Malasia o de Tailandia. Sin embargo, sí funciona bien la ASEAN, porque creemos muy fuertemente en la no inherencia de los asuntos internos de cada Estado miembro. Eso ha hecho que dentro de nuestros países no haya habido guerras desde los 60. Y era esa una vez en que se estableció la ASEAN para frenar el crecimiento del comunismo en nuestra región. Y 30 o 40 años después, ya estos países ya son socios miembros de ASEAN, que son Vietnam, Laos, Camboya. Funciona bien ASEAN. Y un concepto muy importante es el tomo de decisiones por consenso. Y es por eso, señor embajador, que se necesita mucho tiempo para decidir cosas como el ingreso de la Unión Europea por ejemplo, en la cumbre de Asia del Este, ¿no? El East Asian Summit, porque se necesita voto unánime o de consenso. Y bueno, el profesor Aydarian citó las palabras de un gran autor inglés, Charles Dickens, muy bien, pero estamos en la tribuna España-Filipinas. Voy con Cervantes, ¿sí? Y voy a cambiar un poco. A ver, en un pequeño lugar de la ciudad de Manila, de cuyo nombre no quiero acordarme, se decidió hace algunos años,
establecer unas normas o unas medidas contra la delincuencia, sobre todo contra el narcotráfico, decisiones que fueran muy criticadas por la Unión Europea, por países de la Unión Europea. Pero en cambio, en ese mismo lugar de la ciudad de Manila, y ahora yo quiero acordármelo, que es el Palacio Malacañán, la casa presidencial del presidente de Filipinas, se decidió en 2017 invitarle como invitado de honor al entonces presidente del Consejo de Europa, que era el señor Donald Tusk, no Trump, por favor. Okay. Y sí llegó a Filipinas en 2017. Y me acuerdo cuando llegué un año después a Bruselas a representar mi país y cuando presenté mis cartas credenciales ante el señor Tusk, todavía estaba muy contento de haber visitado Filipinas. Normalmente a los embajadores solo les dan 10 minutos tiempo para comenzar, pero conmigo 30 minutos. Y los demás dirigentes de la Unión Europea ya estaban. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Tusk está enamorado del embajador filipino o qué pasaba? Por eso se puede decir que sí, Filipinas de verdad podrá ayudar a la Unión Europea en ese aspecto, sobre todo ahora con el nuevo gobierno de Filipinas y a ver lo que pasará en el futuro. España sí tendrá un papel muy importante en eso, en el desarrollo de los sucesos del Indo-Pacífico. Porque, a ver, no estoy hablando de las patrullas conjuntas como lo que estamos o vamos a realizar con Estados Unidos. No estamos pidiendo que España envíe acorazados para estar allá en el Pacífico. No, pero que España se suma a la voz, se una a la voz pidiendo que un país potencia en Asia obedezca las normas del derecho internacional público. De acuerdo con una decisión tomada por el tribunal, no es la Corte Internacional de Justicia, es el tribunal formado de acuerdo al capítulo 7 del Convenio de Derecho del Mar, de UNCLOS, ¿no? En su decisión de arbitraje de 2016, estipularon que ningún país podrá autoproclamarse o declararse dueño o soberano sobre el mar. Hay que respetar las normas del Convenio de Derecho del Mar, sobre todo el derecho de los filipinos, por ejemplo, en este caso, de explotar los recursos naturales dentro de su zona económica exclusiva. En eso España puede ayudar a sus hermanos de Filipinas, porque históricamente también España sí tuvo un importante lugar, desempeñó un papel muy importante hace siglos con el Galeón de Manila, que unía Manila con México hasta con España. Dicen los mexicanos que era la primera NAFTA, primer Tratado de Libre Comercio, o por lo menos la primera vez en la historia que existiera algo interoceánico. Eso es un papel muy importante que España y Filipinas y América Latina desempeñamos hace siglos. Y hay que recordar también que hay dos orillas del Pacífico
y en APEC, ahí está Estados Unidos, Canadá, pero también México, Chile y el Perú. Por eso, cuando se habla del Indo-Pacífico, podremos también pensar en esa parte del océano. Muy irónicamente, pues yo me acuerdo del Tratado de Madrid de 1750, cuando España y Portugal por primera vez firmó un tratado que fortaleció, o creo que fue el primer tratado que reconoció el derecho uti possidentis, o sea, el que tenga posesión tiene más derechos de reclamar soberanía sobre un terreno. Porque en aquel entonces, supuestamente bajo el Tratado de Tordesillas, que España debería ser, digamos, dueño de América y Portugal de las colonias de África y Asia, y Filipinas está en Asia. Sin embargo, España estaba en control de las islas. Y Portugal dijo, bueno, vamos a ceder nuestros derechos a Filipinas. En cambio, España nos va a dar más territorio en el sur de América y ahora ese territorio es Brasil. ¿Cómo nos queréis los españoles que queráis mantenerse con Filipinas y perder posesión de un enorme territorio en Sudamérica? Pero lo que quedaban, por mayor parte, eran tierras en la orilla pacífica. Eso demuestra más que España de verdad siempre tiene esa visión hacia el Pacífico. Now I'll use English. Again, Inglés, ASEAN de plays nuevo, the role of, es under our ASEAN. Principles of ASEAN centrality. We believe in what we call Tiene ASEAN centrality, los which means principios de la centralidad ASEAN asiática. should have the lead role ASEAN in tiene becoming que the ser center los of dialogue líderes a la hora de ser el for centro de advanced diálogo peace processes de un in Asia. proceso So, de we are the paz center valioso for en discussions Asia. in Tenemos que ser el centro para las conversaciones en el norte between de Europe, Asia, or entre the Americas, Europa y las United Américas, States, Estados and Unidos, China, Japan, and Korea. China, Japón y Corea. And that is the ASEAN centrality. Y esta es That la is the centralidad de protocol of ASEAN. Este es el And that's protocolo why de we ASEAN. agree totally Y por with eso your estamos theory, totalmente with, de acuerdo con what tu we just teoría, stated, con that, tus that is one way declaraciones. for Spain to Esta es be la active, forma en la que or to España have puede a ser role, activa being part y of the tener European un Union, papel push the siendo parte de la Unión European Europea, Union empujar a la Indo-Pacific Unión Europea strategy, hacia esta estrategia strengthening its role Indo-Pacífica, within ASEAN. fortaleciendo The su United States, papel of en course, ASEAN y, por supuesto, Estados Unidos. Philippines is unique, Filipinas es único, perhaps, quizá, in having its historical a la relationship hora with both de Spain and the tener United States. una So relación histórica tanto con Estados Unidos we are como con your, España, connection y por tanto between both somos worlds. su punto de conexión entre ambos We mundos. can't decide that, Podemos completely here, decidir, so that's why we'd like to invite your points of view no as well. podemos decidirlo You can see aquí from my solos, smile that I always want to be porque optimistic. yo, y verán mi sonrisa, And, siempre quiero I ser remember optimista. why am I saying I'm optimistic. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo I que soy remember when I optimista? was consul general Me in acuerdo Barcelona. cuando era el cónsul general en Barcelona. A ver, y vuelvo al español, ¿ok? Era durante el campeonato de fútbol de Europa, ¿no? Cuando España ganó en 2000, por primera vez, no, segunda vez, pero primera vez hace poco, en 2008. Y le preguntaron a entonces rey Felipe, rey Juan Carlos II, Majestad, ¿es usted optimista? Porque iban contra Alemania, creo, antes de las finales. Y dijo el rey, yo siempre soy optimista. Hago mías sus palabras. Y yo digo, yo también soy optimista para el futuro del Pacífico. Gracias a la cooperación que vamos a tener entre ASEAN y la Unión Europea, entre ellos España. Thank you very much. Gracias. Thank you, Ambassador. We now would like to open the floor for discussion. If you have any questions. Darles la palabra si tienen cualquier Where is our pregunta. mic? ¿Dónde está el we need micrófono to ask volante questions. que necesitamos para los intervinientes?
Yeah, from the audience, if you have que any puedan questions you'd like hacer to ask sus our panelists, preguntas. please, A cualquiera de los 4 panelistas, por favor, feel free and welcome to do so. son muy bienvenidos a plantear Or preguntas. again to the panelists, if there are other Y decision también points respecto a los propios discussions that panelistas, you'd si like to tienen share, algún you may tema so- que you quisieran may do so. compartir No, I was con el público, son también muy bienvenidos. It was difficult. When I was ambassador. But he was No, no, for our audience, are there any questions? Are there any And we got back the bells. ¿Pregunta hasta ahora? discussions? So, ¿Algún comentario sobre lo que han dicho nuestros ponentes? Still morning. So again, with that, thank you to our distinguished panelists. Pues en ese caso damos las gracias a nuestros And your distinguidos very, invitados por compartir sus strategic opiniones insights y and the su importance visión of greater estratégica cooperation in y view of por the growing hablarnos de la prominence of the importancia de una Indo-Pacific region. mayor This has been cooperación very highly entre Europa y la informative. región Thank you very much. Indo-Pacífica. Maraming salamat to our panelists. And, Así que, we hope muchísimas gracias. we look forward to the future of Y our esperamos countries strengthening que our bilateral en el futuro relations. puedan reforzarse las Thank you very much. relaciones bilaterales entre nuestros países. Gracias de nuevo.